Bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Erika Natalia Chamorro Cuellar. Voy a hablar sobre el estándar CDA, Clinical Document Architecture. El estándar CDA es un estándar básico para intercambio de documentos que proporcionan una arquitectura, codificación, marco semántico y lenguaje de marcado para la creación de documentos clínicos utilizando XML. También pueden ser transmitidos en mensajes HL7 diseñados para transferir documentos del modelo de información. El CDA define la construcción de bloques que pueden ser usados para contener datos de salud, elementos que pueden ser capturados, almacenados, accesibles, visualizados y transmitidos electrónicamente para su uso y reutilización en muchos formatos. También tiene la posibilidad de creación de documentos con el mismo esquema CDA, pero en caso de usos diferentes. Este enfoque ofrece tremenda flexibilidad. Eso permite la creación de una amplia variedad de documentos clínicos que comparten un diseño común de patrones y utilizan un solo estándar básico. ¿Cuáles son los objetivos del CDA? Tiene como objetivos dar prioridad a la atención del paciente, permitir una implementación costo efectiva, soportar el intercambio de documentos entre usuarios y promover la longevidad de toda la información basada en esta arquitectura. ¿Para qué se utilizan los CDA? Se utilizan para la estandarización de documentos clínicos para su intercambio, como contenido clínico, como mensajería y como administración o gestión documental. ¿Cuáles son los casos de uso del CDA? Para la portabilidad de documentos, la reutilización de información y tiene la ventaja de tener todos los documentos en el mismo formato. El CDA tiene unas características relevantes, entre las cuales están la persistencia. Un documento clínico debe continuar existiendo en estado inalterado por un periodo de tiempo definido por requerimientos regulatorios locales. La administración. Un documento clínico es mantenido por una organización que está involucrada con su custodia. Potencial de autenticación. Un documento clínico es un documento de información que debe ser autenticado legalmente. Plenitud. La autenticación de un documento clínico aplica para todo el documento y no aplica para proporciones del documento sin el contexto completo del mismo. Legibilidad humana. Un documento clínico es legible para un humano. Y contexto, un documento clínico establece el contexto por defecto para su contenido. Los niveles de complejidad del CDA. En el primer nivel contiene la definición de la cabecera del CDA. Incluye la información del paciente, autor del documento y contexto básico como el episodio. En el segundo nivel contiene el nivel 1 más secciones que están estructuradas. Puede contener el contenido narrativo estructurado. Y el nivel 3 ya contiene tanto el nivel 1 como el nivel 2 más determinadas entradas codificadas obligatorias, además del texto narrativo. Las instituciones participantes. Este surgió del trabajo que se originó fuera del HL7 a principios de 1996, cuando un grupo de médicos comenzaron a reunirse para discutir el potencial de marcado estructurado en documentos clínicos. El primer borrador se llamó CONA Architecture y se desarrolló en 1997 después de que el grupo se uniera a HL7. Las versiones y su cronología. La primera versión de CDA 1.0 se creó en noviembre del 2000. La primera versión de CDA 2.0 en abril de 2005. Y en enero de 2006 fue la segunda versión de CDA 2.0. Y la última versión publicada 2.1 fue en noviembre del 2019. ¿Cuál es la estructura básica de un CDA? El documento está compuesto por una cabeza, por un cuerpo, los cuales son los componentes principales de un CDA. A su vez, se compone de distintas secciones. Contiene un bloque narrativo y unas referencias para observaciones externas y demás, dando así
forma a la estructura de un CDA. Los componentes de la cabeza. Permite establecer el contexto. Permite la interoperabilidad, facilita la gestión del documento, facilita la recopilación de datos del paciente y permite la incorporación del CDA en la historia clínica electrónica. ¿Cuáles son los componentes del cuerpo? En este contiene los datos clínicos del paciente en forma 1 estructurado y 2 no estructurados. Y se organiza generalmente en varias secciones. ¿Cuáles son las secciones? En bloque narrativo y de 0 a n entrada. ¿Cuáles son los componentes del bloque narrativo? Estos permiten ser leídos por las personas y estas entre etiquetas que permiten su visualización. Y los componentes de las entradas, que son para ser leídas por aplicaciones y pueden haber de 0 a n. Los contenidos y los anexos. El primer contenido tiene la visión general del CDA y los anexos son qué es el CDA, los conceptos generales del CDA y la conformidad con la CDA. El segundo contenido está la introducción de los artefactos técnicos del CDA y como anexos tiene modelo de información de referencia HL7, tipos de datos HL7 versión 3 y uso del vocabulario en CDA. En el tercer contenido está el intercambio de documentos CDA y tiene como anexos uso de mensajes HL7 versión 2 y uso de los servicios de HL7. En el contenido 4, están las guías de implementación de la PDC y tiene como anexo los beneficios de restringir la CDA, diseño de la guía de implementación de la CDA y las plantillas del CDA. Como quinto contenido está el diseño del CDA. Tiene como algunos anexos, pueden ser los documentos clínicos y atributos de documentos clínicos. El sexto y séptimo anexo está la descripción jerárquica del CDA y la implementación XML de la CDA. Muchas gracias.